Alrededor del 25% de las personas cuyo aneurisma cerebral se ha roto no sobreviven las primeras 24 horas. Otro 25% muere por complicaciones dentro de los 6 meses subsiguientes. Continuamos aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en este segundo bloque de entrevistas con otro invitado especial, alguien de casa. Él es el doctor Francisco López. Él es médico neurocirujano con una subespecialidad en cirugía vascular, neurocirugía vascular. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, Neyo, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues ya hablamos con el doctor Luis Arturo sobre todos los causas que pueden ser en un aneurisma, pero Paco, platícales por favor a nuestro público exactamente la definición de un aneurisma. Bueno, un aneurisma es una malformación vascular. Esta malformación vascular depende de las arterias cerebrales y se forma como si fuera una bolsa, vamos a decirlo así. Se le llama sacular a la mayoría de los aneurismas, más del 80% son saculares, porque se forma una forma de bolsa o de globo en una de las paredes de la arteria. Esto se forma y se hace porque esa pared está debilitada y empieza a crecer de manera progresiva dependiendo del flujo sanguíneo que pase a través de ese sitio, ¿no? ¿Y qué lo puede condicionar, Francisco? Habitualmente, la teoría más importante para este condicionamiento es la teoría hemodinámica, que genera que la presión que ejerce la sangre sobre un punto determinado de la arteria debilita ese fragmento de la arteria y hace que la pared muscular vaya adelgazándose, permitiendo que vaya creciendo el saquito o la bolsita o como un tipo cerecita en la pared del vaso, ¿sí? Obviamente, entre más va creciendo, más delgada se va haciendo su pared muscular y se expresan más las paredes internas o se van desgastando la pared de la íntima de la arteria y obviamente también la adventicia también se va adelgazando, lo que puede condicionar que tenga mucha fragilidad o capacidad de ruptura inminente, ¿no? Francisco, el doctor Luis Arturo nos explicó pues todo un evento de enfermedades que pueden llegar a condicionarlo, pero en tu caso, en tu práctica clínica médica diaria, ¿qué es lo más común que esté asociado a aneurismas cerebrales en los pacientes? Todos los factores de riesgo que mencionó el doctor Luis Arturo Gómez son muy constantes en los pacientes. Particularmente es más frecuente en mujeres, es más frecuente en hipertensos y es más frecuente en personas con tabaquismo. Asociados y puede tener hiperelastosis, poliquistosis renal o algún otro trastorno que genera también hipertensión conjunta, que eso es lo que se presenta más frecuente. Pero, por ejemplo, es bien común que llegue una mujer que le gusta fumar y que es hipertensa y no se cuida en el contexto de una hemorragia cerebral por una ruptura de aneurisma. ¿Y el rango de edad? Los rangos varían, ¿eh? No hay una edad franca para poder tener un aneurisma cerebral. Realmente puede ser desde la infancia hasta la vejez. Lo más común es que sean personas en edad reproductiva, que es 30 a 60 años, ¿no? El aspecto clínico, premenopáusico, posmenopáusico, ¿no se involucra de manera directa sobre esto? Realmente no tiene un involucro la cuestión hormonal directa sobre esto, ¿no? Sobre la realización de este tipo de Una vez que hablamos de lesiones aneurismáticas, ¿existe alguna localización anatómica con un mayor factor de riesgo para sangrados o síntomas clínicos, Paco? Sí. Vamos a dividir la circulación del cerebro en dos porciones grandes. Una porción que se lleva hacia el 80% del cerebro, vamos a decirlo así, que es la circulación anterior, le llamamos nosotros, porque la sangre llega por las dos arterias carótidas, que son las principales fuentes de aporte sanguíneo al cerebro, y otras por las vertebrales, que se llama circulación posterior, que requiere el 20% aproximadamente, que conforma tallo cerebral, cerebelo y los lóbulos occipitales que están en la porción posterior. Entonces, como la mayor cantidad de sangre va hacia la circulación anterior, es más frecuente que las arterias de circulación anterior sean más susceptibles a formar este tipo de lesiones. Y tienen nombres particularmente, todos los médicos nos damos mucho a ponerle nombres y epónimos y todo eso a las cosas, ¿no? Pero hay nombres bien establecidos. Los más comunes son de cerebral anterior, de un segmento que se llama arteria comunicante, de cerebral media, de un segmento que se llama bifurcación, y de la arteria carótida interna, de un segmento que se llama comunicante posterior. Esos tres puntos
yo creo que consuman entre los tres, han de sumar el 60 al 70% de las lesiones aneurismáticas en el cerebro. Paco, si alguien en casita dijera, bueno, yo no sé si tengo un aneurisma, pero ¿cómo pudiera saberlo? Primero es la sospecha clínica, ¿no? Como bien dijo el doctor Luis Arturo. Personas que son hipertensas, personas que tienen tabaquismo, ese es ya un punto importante que hay que tener atención. Pero si además de eso se agrega dolores de cabeza persistentes, aquellos dolores de cabeza que tienen 5, 10, 15, 20 años y nunca se han hecho algún estudio, algún monitoreo acerca de este dolor, pues tal vez sea el punto más importante para tratar de pensar que puedan tener algún tipo de lesión, ¿no? De hecho, la mayor parte de los aneurismas cerebrales en la actualidad se descubren por un estudio de escaneo en una búsqueda de cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces hacen un estudio y sale la lesión. Se considera que a nivel mundial el 5% de la población mundial pudiera tener una lesión aneurismática oculta, sin síntomas. Lo que nos hace tratarlos, pues son aquellos, como dijo el doctor Luis Arturo, que presentan ya el síntoma clínico, sea el de ruptura o sea el de compresión, dependiendo del tipo de lesión que esté favoreciéndose, ¿no? ¿Y qué pasa si encuentras un hallazgo, pero sin síntomas? ¿Qué le dices a ese paciente? Bueno, aquí hay que ver muchos factores, ¿no? Primero, su edad, ¿no? Si es una persona, por ejemplo, una persona de 25 años de edad que tiene una lesión incidental que la encontramos por un estudio, un escaneo de alguna otra cosa, ¿sí?, en el cerebro, y tiene 25 años de edad, tiene una expectativa de vida de 60 años, pues hay que tratarlos, ¿no? Hay que aconsejar el tratamiento a pesar de que sea no sintomático o sea un hallazgo, vamos a decirlo así, en un estudio, ¿no? Pero sí se aconseja el tratamiento. Obviamente, vámonos al otro punto. Si tenemos una persona de 80 años de edad, que las tenemos, y eso no quiere decir que no las vayamos o no las queramos tratar, y vemos una lesión incidental que no ha dado ningún síntoma clínico, bueno, pues hay que decirle qué cuidados debe de tener, disminuir un poquito los esfuerzos de hacer valsabas, que ya no van a tener muchos, porque ya no se ponen a cargar cosas o a tener actividad física vigorosa o cosas así que pueden ayudar a que un aneurisma rompa, ¿no? Darles signos de alerta nada más. Signos de alerta y seguimiento, ¿no? Y estarlos vigilando. Obviamente, todos los aneurismas deben ser operados, sin excepción alguna. En el manejo clínico quirúrgico deben ser operados sí o sí. Deben de ser tratados. La forma de abordar un aneurisma, obviamente, contempla una planeación, si no es una urgencia, obviamente. Una planeación por el sitio, la localización, cuándo se define si esa cirugía debe ser por neuronavegación, abierta o por una cirugía neuroendovascular. Bueno, la factibilidad de tratar las lesiones por las dos rutas principales de tratamiento, que son microquirúrgica o endovascular, deben de estar abiertas a la población. Uno debe de decir lo que en la experiencia personal sucede con ese tipo de lesiones y lo que la literatura aporta. La experiencia personal te puede llevar a que los dos tratamientos pueden ser muy efectivos. Particularmente si tienes una lesión profunda en un sitio que sea complejo de llegar desde el punto de vista microquirúrgico, la terapia endovascular pudiera ser la elección en un paciente que no tiene síntomas asociados como una hemorragia, un coágulo o algo más local, ¿sí? Y la microcirugía puede ser una alternativa muy adecuada para estos pacientes. ¿Por qué? Porque ya la microcirugía ya no es la cirugía que era, hace un momento lo mencionaste tú, cuando nos formamos como estudiantes, que era una cirugía muy grande, que era una cirugía de 16, 18 horas, a veces 20 horas en un quirófano, que eran abordajes muy extensos, con craneotomías muy grandes. La verdad es que ya no. En la actualidad hacemos microcirugía de mínima invasión para lesiones no sintomáticas. Eso quiere decir una lesión que no se ha roto y que tenemos prácticamente, con lenguaje coloquial, un día de campo en una cirugía con un cerebro intacto, sano, con buenos espacios, con buenas características del tejido. No así los pacientes que se rompen, ¿no? Que es totalmente distinto, ¿no?
y es un tiempo de emergencia para poder tratar de abordar. Decías, el tiempo del gol estándar, las 24 horas después de una lesión de ruptura, puede cambiar el pronóstico importantemente para la sobrevida y el nivel de lesión que puede tener ese cerebro después de una lesión como este tipo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí en Torre Médica. Continuamos. La población con mayor riesgo de tener un aneurisma cerebral está entre los 35 y hasta los 60 años. Sin embargo, esta dilatación podría ocurrir también en niños.